los microbios, las bacterias, ¿será que todo este mundo sea tan malo? Porque parece ser que no. Y para eso están los nuevos cazadores de microbios. Y para hablarnos de este tema, tenemos el día de hoy a la profesora e investigadora María Leticia Arena Ortiz, por cierto, doctora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, aquí en Cisal, Yucatán, ahí, y su laboratorio está en el Parque Científico. Este laboratorio está en los estudios econogenómicos. Doctora, por favor, explíquenos eso de las bacterias. ¿Son tan buenas, malas, regulares? ¿Qué han cazado? Cuéntenos. Freddy, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias para mí es un honor saludarte y saludar a todos tus seguidores, tu auditorio, y platicarte de este tema que me apasiona tanto, que son los microbios. Se me ocurrió poner los nuevos cazadores de microbios porque realmente cazadores de microbios hay desde hace muchos años. Yo, como mencionas, soy profesora de la Facultad de Ciencias. Uy, perdón. Sí, perdón. Se me ocurrió ese tema, ese título, porque, bueno, cazadores de microbios, como comento, empezaron desde el año más o menos 1600, cuando Anthony Leeuwenhoek, no sé cómo se pronuncia bien el apellido, él era comerciante de telas y tenía que diseñar unas lupas para poder analizar la calidad del tejido de las telas que vendía. Y en la medida que lo fue desarrollando, él, pues de manera accidental, porque además era una persona muy particular, hizo observaciones y descubrió unos seres, unos microanimales, algo en muchas cosas que observó, ¿no? En el agua del mar, de un charco, en fluidos humanos, etcétera. Esa es otra historia, ¿no? Ahí tenemos un libro que empieza justamente hablando de Leeuwenhoek y que fue justamente la posibilidad de descubrir un mundo que ni nos imaginábamos, pero que pudo asociar muy bien, por ejemplo, a las enfermedades. Y tú comentas esto, ¿no? Cuando hablamos de microbios, normalmente estamos pensando que son agentes de riesgo a la salud. No vayamos tan lejos, estamos viviendo tú y yo en este momento en la distancia, puesto que las condiciones de la pandemia no nos permiten vernos, porque hay un microorganismo que es una amenaza para la salud, ¿no? Entonces, en el término microorganismo o microbio están las bacterias, pero también pueden estar los virus o los hongos. O sea, son estos organismos unicelulares que son tan pequeños que no los podemos ver a simple vista. Y son muy antiguos en el planeta, ¿no? Ellos llegaron, la Tierra se estima que tiene unos 4,000 millones de años que existe, y las bacterias aparecieron hace 3,000 millones de años. Y bueno, pues han desarrollado una cantidad enorme de estrategias evolutivas y nos llevan, pues, mucho tiempo de evolución. O sea, realmente no todos los microorganismos están asociados a las enfermedades y realmente la mayoría de ellos, más bien, hacen posible la vida porque son los que regulan toda la química en particular me voy a centrar en el mar porque nosotros estudiamos la zona costera, pero realmente son quienes regulan la calidad del ambiente, o sea, la atmósfera como tal. Te comentaba hace un instante que, antes del corte, que las bacterias hacen posible la vida, o sea, ellas existen hace 3,000 millones de años, fueron los primeros seres vivos en aparecer. Ellos inventaron el oxígeno y cambiaron la atmósfera de nuestro ambiente. Entonces, ellas han desarrollado muchas formas de vivir. Viven en sitios donde no nos imaginaríamos. Nosotros pensamos que un sitio extremo puede ser el Polo Norte o el Polo Sur, que frío, ¿no? No podríamos vivir ahí, o a grandes profundidades, donde no hay un fotón de luz, donde no hay oxígeno, donde hay una ventana hidrotermal y, por ejemplo, hay mucho calor. O aquí, por ejemplo, en las lagunas de Huemitún, donde están las salineras, pensaríamos que son sitios donde no pueden haber, nadie podría sobrevivir, pero ellas están en todos los lugares, en el magma de un volcán, en un gasoducto, en el petróleo, etcétera. Han desarrollado las estrategias para sobrevivir y son capaces de degradar todo lo que se van encontrando, ¿no? Entonces, entre otras cosas, nosotros ahora vamos a platicar de
algunos autores dicen la promesa que son estos microorganismos porque tienen una enorme gama de potenciales y aplicaciones biotecnológicas en el ambiente. Entonces, este puede ser otro argumento para proteger nuestra riqueza natural del estado de Yucatán en particular, pero si no, del país y del mundo después, ¿no? Porque si protegemos la naturaleza, evitamos que se pierda el equilibrio y entonces se pierda también las funciones que tienen los ecosistemas, que hacen los microorganismos. Estas fotos son de nuestros hermosos paisajes yucatecos. Yo los tomé porque también me gusta tomar fotos. Y lo que nos interesa en nuestro grupo es saber en el ambiente quiénes están ahí en el ambiente, qué funciones están desempeñando. O sea, imagine que en una gota de agua caben más de 1 millón de bacterias. ¿Cómo podemos estudiar ese millón de bacterias? Si aparentemente en esta gota de agua pues, se ve transparente, mis ojos no alcanzan a vislumbrar nada, ninguna diferencia. ¿Okay? Doctora, nos vamos a un corte comercial y regresamos para que usted nos siga explicando cómo se están cazando estos microbios y bacterias. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Vamos a conocer el mundo de los nuevos cazadores de microbios y bacterias y para eso estamos platicando con la doctora María Leticia Arena Ortiz, profesora de la Facultad de Ciencias en la UNAM y pertenece al laboratorio en el Parque Científico de Estudios Ecogenómicos. Sí, doctora, nos estaba diciendo usted, por favor. Sí, ¿cómo podemos llegar a ese mundo invisible para nosotros? Pues una forma desde los años 1600 han sido el desarrollo de estas herramientas como los microscopios que permiten echar una vista, digamos, ¿no? Verlos. Y otra forma es tratar de aislarlos, como hace la microbiología, ¿no? Aislarlo ya sea en un medio líquido o en un medio sólido. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que si yo tomo una muestra de agua o una muestra de suelo o de aire, y la hago crecer en una caja de Petri, como lo que vemos en la foto, va a crecer ahí entre el 1 y máximo el 10% de todo lo que se encuentra en esa muestra. Entonces, ¿cómo podemos conocer el resto, ¿no? Y eso es una revolución científica, así que estamos viviendo desde hace unos últimos, 10 años o menos, y la microbiología del futuro, decían los originales, y es no tener que aislar las bacterias, sino que tomando una muestra del ambiente, nosotros podemos extraer el ADN que está ahí, de todos los que están ahí, bacterias, hongos, virus, un trozo de vegetal, a lo mejor materia orgánica de otros animales, y estudiar el material genético. A través del ADN que encontramos en la muestra, podemos identificar de quién estamos hablando, quiénes son, cómo es esto más o menos. O sea, yo tomo una muestra del manglar, por ejemplo, del humedal, porque nosotros los estudiamos porque nos ofrecen una cantidad muy importante de servicios ambientales, ¿no? Entre otros, transformar todo lo que llega a través de su paso del continente a los humedales. El agua va cargada de muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, contaminantes, sí, vamos a decirlo, metales pesados, pesticidas, medicamentos. Las bacterias que están ahí transforman de manera natural todo lo que llega. Lo que pasa es que nosotros aumentamos la cantidad de estos elementos contaminantes y no puede haber una atenuación natural porque es demasiado. Y además destruimos el ambiente. Entonces, ¿cómo nos asomamos? Perdón, me desvío un poco y es una muestra de ADN, que es el número 1. En el número 2, así se ve un gel
cada una de esas rayitas que brillan es material genético y tengo varios pasos para conocerlo. Por un lado, la tecnología de secuenciación pues creció aceleradamente a partir de el proyecto del genoma humano y ahora la tecnología es accesible para secuenciar genomas completos en una tarde. Y existen bases de datos que permiten buscar la información que yo encuentro y ver si ya alguien lo registró ahí y poder identificar lo que yo tengo. Y por otro lado, otro tipo de tecnologías como los microarreglos que también permiten detectar, en este caso de ADN, presencia, ausencia. En particular, nosotros tenemos un desarrollo tecnológico que detecta patógenos. Entonces usamos el ADN. Esto es solo para comentarles que en otras ramas, otras disciplinas han demostrado, por ejemplo, en la selva, que cuando talas la selva y introduces animales como, por ejemplo, ganado, etcétera, se hace más abundante las enfermedades zoonóticas. Y bueno, pues hay más ganado, hay más garrapatas, hay más enfermedades. En los humedales pasa lo mismo. Si nosotros destruimos, se hace más abundante la presencia de patógenos. Y lo importante es que ahí nos espera, como yo decía al principio, una promesa. Entre otras cosas, lo que nosotros hemos encontrado son bacterias a esta búsqueda de potencial, es decir, de posibles usos que podemos encontrar ahí de las bacterias. Le llamamos bioprospección. Y hemos encontrado bacterias que ya han sido reportadas en la industria de la cosmética, los que producen, son capaces de producir polímeros, las que son capaces de degradar pesticidas, por ejemplo, metales pesados, las que se encuentran, por ejemplo, en el rizoma o cerca de las raíces del mangle y participan en la fijación del nitrógeno. En el control biológico, por ejemplo, ¿no? Las pinturas de navíos y evitar que se les peguen crustáceos, bacterias, en fin, todos los organismos que luego es un pesar para esa industria, ¿no? En la medicina, muchos de los antibióticos que actualmente utilizamos han sido producidos por bacterias. La insulina, por ejemplo, también, ¿no? En fin, esta lista que está aquí, a lo mejor es aburrida leerla, pero hay una enorme cantidad de potencial biotecnológico de los microbios que habitan de manera natural nuestros suelos, nuestras aguas. Entonces, los nuevos cazadores de microbios, además de usar todavía las herramientas microbiológicas, utilizamos la tecnología de ADN o de ARN para descubrir quiénes están ahí, ¿sí? Y además esto es un mensaje también. O sea, ellas tienen mucha información, muchos mensajes que darnos. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver que encontramos, a lo mejor a simple vista parece un sitio de aguas cristalinas, y yo encuentro muchas bacterias que se han sido reportadas en la degradación, por ejemplo, de plomo. Es probable que haya una concentración de plomo importante en el agua. Entonces, también nos da una idea de la salud ambiental, este tipo de presencias, ¿no? Entonces, la riqueza biológica de nuestro país es insospechadamente más grande si consideramos a las bacterias dentro de los recursos genéticos de nuestro país. ¿Cómo ves? Interesantísimo, doctoras. Y esto nos ayuda para la producción de medicinas, de algo alternativo. ¿Cómo nos ayuda en el campo de la salud? Mira, en el campo de la salud, por ejemplo, hace algunos años pude participar con el Tecnológico de Mérida. La profesora que se apellida Ortiz, y hoy te digo su nombre, perdón, trajo miel de melipona para demostrar científicamente que impedía el crecimiento de agentes patógenos. Entonces, el microbioma de la miel, por ejemplo, puede ser una de las explicaciones de las enormes cualidades que tiene la miel, ¿ok? Y, por ejemplo, se hacen pruebas de bacterias que puedes aislar, por ejemplo, en el suelo o en el agua, y ellas no dejan crecer a otras. O sea, en la caja de Petri se ve alrededor de ellas una mancha blanca, nadie puede crecer cerca de ellas. Algo están secretando que impide que otras crezcan. Esos mecanismos de defensa para evitar que otros crezcan cerca de ti, se pueden utilizar esas sustancias como antibióticos para evitar el crecimiento o la proliferación de esas bacterias patógenas que pueden ser de daño en la salud, como, no sé, los estafilococos, en fin,
las bacterias que producen enfermedades diarreicas o respiratorias en el laboratorio, bacterias que hemos encontrado en el mar inhiben el crecimiento de estas otras. Entonces, en la industria de la medicina tienen un enorme potencial para producir insulina, como comentaba hace rato. ¿Qué hacen en la biotecnología? Utiliza esas propiedades y las magnifica. Por ejemplo, puede modificar una bacteria y ese gen que se conoce que codifica para una sustancia en especial, una proteína de una sustancia en especial, y hay mecanismos para estimularlo, sobreexpresarlo y hacerlo todavía más eficiente. Entonces, no solamente en salud humana, sino en salud ambiental, por ejemplo, reducir plásticos, degradar metales pesados, degradar hidrocarburos. Todo eso existe en nuestras costas. En los puertos de abrigo, los pescadores, bueno, de manera natural limpian sus motores y pues a veces escapa un poco de aceite, de combustible, y estos son de manera natural aprovechados por las bacterias y no se desaparecen, pero se transforman en otras sustancias, ¿no? Entonces, realmente es por eso que es tan interesante no solo saber qué hay, sino qué está haciendo. También podemos saber qué tipo de procesos están llevándose a cabo en un fango o en un agua. Nos vamos a un corte comercial y regresamos y ahorita nos va a hablar qué tipos de procesos están haciendo los microbios, las bacterias, y ahora sí para cuidar a pesar de la destrucción que hace el ser humano consciente e inconscientemente. Regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Los nuevos cazadores de microbios, y para eso estamos platicando con la doctora María Leticia Arena Ortiz. Es profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y pertenece al Laboratorio de Estudios Ecogenómicos en el Parque Científico. Doctora, ¿cómo están ayudando al medio ambiente? Platíquenos un poquito de este proceso, por favor. Como te comentaba, de manera natural, a ese proceso natural de solución de problemas de contaminación en el ambiente le llamamos bioatenuación. Si lo hacemos de manera artificial, se llama bioremediación. Cuando nosotros introducimos, por ejemplo, un consorcio o una bacteria que aislamos, que ya sabemos que puede degradar, por ejemplo, combustible, ¿no? Pero de manera natural, en nuestras costas, en nuestros cenotes, en nuestro acuífero, está lleno de bacterias buenas que se encargan de procesar, de degradar los metales pesados. Toda nuestra actividad humana, por ejemplo, cuando recibimos un antibiótico, algún otro medicamento, una parte se asimila, pero otra se desecha y va al manto acuífero, ¿no? Entonces, recibe el manto acuífero toda la producción, toda la actividad productiva de las industrias, de los hoteles, de los hogares, ¿no? Y las bacterias transforman toda esa materia orgánica que ya... ¿Por qué es importante no destruir un manglar? Porque todos esos, el fango, todo ese camino que atraviesa el agua antes de desembocar al mar, tiene la oportunidad de sanar o tiene la oportunidad de no seguir arrastrando todos los contaminantes porque los transforma. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado en particular? Sí, las que están degradando metales pesados, las que están degradando pesticidas, las que degradan hidrocarburos. Digamos, podemos aislarlas y ponerlas a trabajar para nosotros, ¿no? Ponerlas en el laboratorio y ver qué tan eficientes son degradando algún pesticida o plásticos, el bioplástico. Si pueden degradar pesticidas y
ahora sí, hasta la gasolina, los carbohidratos, Exactamente. que no podrán degradar y cómo inclusive nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar muchísimo. Invítame a platicar de lo que hacen en los humanos, como comentábamos. Hay más células bacterianas en el cuerpo humano que células humanas. Nos ayudan en muchísimas cosas. Ahora, por ejemplo, en un gasoducto, en un ducto donde se transporta el petróleo, ahí adentro hay bacterias. Esas son las buenas, porque ellas están acostumbradas a vivir en el gas, están acostumbradas a vivir dentro del petróleo. Ellas son las que nos van a ayudar. O sea, donde está el problema, también está la solución, porque están acostumbradas a vivir en el petróleo, a comérselo. Entonces, las extraemos de ahí. Entonces, por ejemplo, en un lugar donde hay una mina o alguna actividad productiva que están sus desechos, de ahí es donde tomamos la muestra, porque ahí están las bacterias que están acostumbradas a esos elementos. En las costas de Yucatán, ¿ustedes qué han descubierto en las costas de Yucatán? ¿Qué bacterias están degradando? ¿Qué bacterias están transformando o conservando el medio ambiente, doctora? Sí. Nosotros encontramos bacterias que están degradando metal pesado, que están degradando hidrocarburos, bacterias que se pueden utilizar en la industria de la alimentación como espesantes naturales, por ejemplo, porque en las costas de Yucatán, en las áreas donde hay grandes salinidades, por ejemplo, cuando se evapora el agua y queda la sal, ellas secretan sus polímeros para no morir y no deshidratarse. Estas pueden ser utilizadas, por ejemplo, en la industria de la cosmética para evitar la deshidratación de la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, la belleza, en la industria cosmética, en la industria de la alimentación como espesantes, o, por ejemplo, para aumentar la vida en anaquel de los productos pesqueros, hay bacterias que inhiben el crecimiento de las bacterias que descomponen el pez o el pulpo o lo que tú quieras. Entonces, este tipo también de aplicaciones se le han dado a las bacterias. Aumentan la vida en anaquel, ¿no? Y degradan aceite, diésel, producen metano. Ese son el tipo de actividades que nosotros encontramos en las costas de Yucatán. Entonces, es un tesoro, porque ahí tenemos muchas soluciones. Entonces, hay que proteger el ambiente y podemos tener ese argumento adicional para evitar que sigamos transformando. Podemos vivir, pero vamos a tratar de vivir conservando, respetando, para que sigan trabajando para nosotras las bacterias y se sigan solucionando los problemas ambientales. Pero vamos a tratar de no proporcionar tanto. Un pequeño gesto. No hay que vertir el aceite por la coladera, separemos nuestra basura, llevemos a los lugares especiales las pilas, etcétera. Esos pequeños gestos que hagamos cada quien se van a multiplicar y van a formar la diferencia. Doctora, ¿qué más han descubierto ustedes? Porque es interesante cómo empiezan a destruir, por decir, todo lo nocivo en el medio ambiente, las bacterias. O sea, esa parte cuando empiezan a destruir lo nocivo es la parte en donde puede ayudar al ser humano, donde puede ayudar a la ecología. Exactamente, comparamos, vamos y tomamos muestras, por ejemplo, de un puerto de abrigo, donde están, digamos, o cerca de una gasolinera, ¿ok? Y ahí tomamos muestras. Y luego vamos, por ejemplo, a los petenes y buscamos muestras para comparar el tipo de comunidades bacterianas en sitios que creemos que están alejados de la población. Sin embargo, desafortunadamente en algunos sitios encontramos también indicadores de contaminación, puesto que esa agua que emerge a veces de los petenes pues pasó por cerca de un basurero o cerca de un fraccionamiento. Entonces, aunque creemos que estamos lejos de la costa, todas nuestras acciones repercuten. Entonces, sí, los mensajes que encontramos ahí son metales pesados, sí, de pesticidas que quizás ya no se están usando, pero que tardan mucho tiempo en el ambiente para degradarse. Todavía están ahí. Entonces, todavía hay pues mucho que solucionar y evitar que vaya al mar, ¿no? Entonces, no sé, otro tipo, en la industria textil también, ¿no? Lo estamos encontrando ahí, ¿no? Hay su parte simpática también, por ejemplo, a veces encontramos cosas que no sabemos qué pasó. ¿Por qué encontramos una bacteria que solo la habían reportado en Alaska, por ejemplo, o en Canadá? Y después, digamos, analizando, es que recibimos aves migratorias y ellas también aportan en su tracto digestivo o en sus patas, traen bacterias de lugares tan lejanos, ¿no? Sobreviven todo ese camino y se instalan en nuestras tierras también. Entonces, bueno, hay esa parte también. O sea, hay mucho por qué platicar. Entonces, bacterias de Alaska están presentes en Yucatán.
Exactamente, y de otros sitios que traen, por ejemplo, las aves, o los turistas, o las actividades, o los desechos de productos nuevos. Por eso es importante proteger, insisto, porque la naturaleza como tal ya están establecidas a través de los años. Dice mi colega Rafael Rojas, que siempre lo cito, que un día me dijo que los sedimentos tenían memoria. Me pareció como poético, como memoria, ese charco o ese sedimento ahí, ese lodo, y es que ahí se guarda a través de los años. Podemos tomar una muestra y ver hacia abajo de la profundidad del sedimento en el tiempo que ha pasado, cómo hemos transformado. Hace 10, 15, 20, 50, 100 años están ahí las bacterias. Yo estudio ese ADN y puedo reconstruir lo que ha pasado en el tiempo, del presente al pasado, a través del ADN antiguo de esas bacterias. Entonces, como ves, hay todavía un montón de cosas que platicar. Doctora, como siempre, gracias por regalarnos sus conocimientos y platicar con usted. Créame que pues, se aprende bastante. Al contrario, gracias por invitarme y cuantas veces más encantada de platicar. Pues, gracias, doctora, y de verdad, gracias por su tiempo. Y a ustedes, sobre todo, gracias por acompañarnos, porque acuérdense que lo que no se conoce, no se valora.